Estamos en el sábado 15 de junio del 2024. Sean todos bienvenidos a este encuentro con la palabra del Señor. Dejemos que Él nos hable. Iniciamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, oramos a ti en la gracia de Cristo Jesús, para que se haga tu voluntad en nosotros y en el mundo entero. Por medio de tu Hijo Jesucristo, concédenos fe en que nos amas, fe en que podemos vivir en tu amor, en que podemos esperar en tu amor cada día y tener paz en la tierra, donde existe tanta agitación y dificultad. Por eso vamos a invocar al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Esta oración es del Cardenal Verdier. A continuación escuchamos la primera lectura. Lectura del primer libro de los Reyes. Elías partió del monte Horeb y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él había 12 yuntas de bueyes, y él iba con la última. Elías pasó cerca de él y le echó encima su manto. Eliseo dejó sus bueyes, corrió detrás de Elías y dijo: «Déjame besar a mi padre y a mi madre. Luego te seguiré». Elías le respondió: «Sí, puedes ir». «¿Qué hice yo para impedírtelo?». Eliseo dio media vuelta, tomó la yunta de bueyes y los inmoló. Luego, con los arneses de los bueyes, asó la carne y se la dio a su gente para que comieran. Después partió, fue detrás de Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En primer lugar, debemos reconocer que hay un llamado de Dios a Eliseo a una misión, pero que se vale de este profeta Elías. Debemos saber que Elías, este poderoso profeta, había caído en una profunda depresión después de su triunfo sobre los sacerdotes de Baal en el monte Carmelo. Jezabel, la mujer del rey impío Ahab, le había enviado una amenaza de muerte rotunda, y el profeta, que hacía pocos días había tenido el valor de ponerse él solo del lado de Dios en contra de todos, poco después huyó al desierto ante las amenazas de esta mujer, deseando la muerte allí. Pero Dios tenía aún importantes tareas para su profeta humillado y sin ganas de vivir. Después de que Dios le hubiese dado a Elías sobre el monte de Horeb una profunda muestra de su gracia y verdad, le envió otra vez de vuelta con la misión de ungir a Eliseo, el hijo de Safat, como profeta y al mismo tiempo como sucesor. Y cosa curiosa, parece que Elías conoce a Eliseo, a este joven hijo granjero, posiblemente porque era uno de los hijos de los profetas. Y está claro que era uno de los 7,000 en Israel, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Es conmovedor
observar el sabio cuidado de Dios en este suceso. En la última etapa de su vida, Elías, este luchador solitario, recibe un compañero, un joven amigo, el que vertía agua en las manos de Elías, según leemos en 2 de Reyes 3:11. De tal manera que para este anciano, Eliseo, Elías será un hombre de mucha ayuda. Y hoy, en este relato que está cargado de simbolismo, nos dice que mientras que Elías se puso en marcha obediente para llegar en varios días a Abel-Meholá, Eliseo estaba arando allí con 12 yuntas de bueyes delante de sí. No podemos suponer que sospechara con qué mandato venía Elías, pero la breve narración de este primer encuentro nos hace pensar que de alguna manera Eliseo estaba ya preparado por Dios para este momento. En su comportamiento podemos reconocer varios rasgos de carácter que son una condición necesaria para todo aquel que quiera seguir al Señor y servirle. Y una característica del llamado que Dios hace a los hombres es que los hombres y mujeres que Dios llamó a su servicio no eran hombres holgazanes, perezosos, ni los que encontramos en la Biblia, ni los que conocemos de la historia de la iglesia. Todo lo contrario, era gente activa, diligente, y casi siempre fueron llamados mientras estaban trabajando. Por ejemplo, pensemos en David, en el apóstol Pedro, Juan, Santiago, Leví. Diligencia es trabajar solícitamente y con gusto. En nuestra historia vemos que el joven Eliseo evidentemente había aprendido a trabajar consciente de su responsabilidad. Y delante de sí tenía 11 yuntas de bueyes, llevadas cada una por un siervo. Y él, como último, observaba responsablemente cómo se hacía todo el trabajo. Por ello, aunque hoy en día no podemos comparar ciertamente a los niños, pero es importante que nos demos cuenta del trabajo, de este espíritu de diligencia que deberían tener los niños como preparación para la vida. Y precisamente desde las circunstancias difíciles se forma un carácter. Y ese es el carácter que Dios busca después. Porque las plantas de invernadero suelen crecer con más rapidez, pero luego no resisten las situaciones adversas al aire libre. Así también, en nuestra vida vamos a encontrar muchas situaciones frustrantes y muchas cosas injustas, circunstancias que nos desagradan en absoluto, que se pueden convertir en piedras. Pero Dios también todo ello lo puede utilizar para formar nuestro carácter. Aprender, por ejemplo, la humildad. Y la humildad no solamente se aprende en la academia, es cuando hemos pasado momentos humillantes. Hay otra segunda característica muy importante aquí, y es que Elías, contrastando con Elías y Eliseo, Eliseo fue un hombre educado para trabajar en equipo en su trabajo cotidiano. Porque arar derecho con 12 yuntas de bueyes y un montón de siervos solo es posible cuando uno ha aprendido a trabajar en equipo y tener consideración con los demás. Los únicos a menudo tienen muchas
Los hijos únicos a menudo tienen muchas dificultades en la vida. En cambio, los que se han criado en una familia numerosa, ya desde muy pequeños han aprendido lecciones dolorosas que más adelante pueden evitarles muchos problemas y golpes en la convivencia con otras personas. Asimismo, debemos saber entonces que el individualismo nos genera una cerrazón del corazón y no nos permite relacionarnos con los demás. Esto nos infecta a nosotros como cristianos. Estamos muy influenciados por esta cultura, así que debemos reaccionar. Y, por supuesto, tenemos que hacerlo empezar por nosotros mismos, abriendo caminos de fraternidad. Y como decía el Papa Francisco, la fraternidad no se improvisa, no se construye solo con emociones, eslogans o eventos, sino que es un trabajo que cada quien hace sobre sí mismo junto con el Señor. Por otro lado, rescatemos esta respuesta que dio Eliseo a este llamado desde el trabajo cotidiano. Elías pasó junto a él y le echó su manto encima como signo de toma de posesión, en el que la Biblia manifiesta que es un gesto que se encuentra a menudo para decir que Dios es el que llama. Y a veces puede haber una respuesta contraria a la voluntad de Dios, y en el que el hombre puede decir, así como el profeta Eliseo, que dejó sus bueyes y luego dijo: déjame ir a besar a mi padre y a mi madre. Nos puede también pasar que a veces tenemos un sentimiento natural en el que no queremos renunciar en su totalidad, y esto es respetable. Por eso Elías le dijo: anda, vuélvete allá. Pues, ¿qué te he hecho? Es como si dijera: si es así, no vengas, ya no te he llamado. Así como Jesús también, que le dice a sus discípulos, o al discípulo, que no mira hacia atrás, porque la vocación tiene un carácter de absoluto que a algunos parece demasiado intransigente, pero así ocurre con la vocación sacerdotal, religiosa, y así también en la vocación de todo fiel cristiano. Seguir a Dios no se hace sin ciertas rupturas, sin ciertas renuncias. Quien quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y que me siga. Don total. Entonces Eliseo tomó el par de bueyes para sacrificarlos, asó su carne con el yugo de los bueyes, luego se fue tras de Elías y entró a su servicio. Una imagen viva y penetrante. El labriego que quema su instrumento de trabajo para no volver atrás. Jesús pidió el mismo gesto a los pescadores que estaban en la orilla del lago, quienes dejaron sus redes y sus barcas. Hoy también se nos pide a nosotros dejar aquello que nos cueste para poder ayudar a sembrar el reino de Dios. Qué exigente, pero es así como Jesús nos propone este cambio de vida. Y seguimos leyendo el Evangelio, que está tomado de San Mateo, en el capítulo 5, versículos 33-37. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente y cumplirás los juramentos hechos al Señor. Pero yo les digo que no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o negro
uno solo de tus cabellos. Cuando ustedes digan sí, que sea sí. Cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuál es la fórmula de Jesús para andar sin tantos subterfugios o a medias tintas? ¿Es el sí o es el no? Y nosotros a veces pensamos que por utilizar palabras malsonantes o subidas de tono se nos va a creer. Y a veces hasta se jura que sí o que no. ¿Para qué? Y Jesús nos dice, no juren en absoluto ni por el cielo ni por la tierra. Y nos preguntaríamos, ¿qué le añade todo eso a la verdad? La verdad es verdad en sí misma, no necesita de apoyos ni de órdenes de mando. Como tú dices, Señor, sí o no, todo lo que pase de ahí viene del maligno. Y este es un tema muy interesante que nos plantea hoy Jesús. Y es bueno que nos lo recuerde y que nos invite a utilizar el sentido común. Y aquí tiene que ver mucho con la credibilidad, es decir, ¿hasta qué punto soy creíble para que acepten lo que trato de afirmar? Una cosa puede ser cierta y la digo tal como es, pero el problema surge cuando por distintas razones la gente no me cree lo que digo. Bien puede ser porque les he fallado tantas veces que ya ni confían en mí, o porque mi estilo de vida no es ejemplar ni coherente y creen que les estoy engañando. Yo mismo me he construido la trampa. Ya no vale levantar la voz y jurar esto o aquello. ¿Cuál es la solución? Sentarme en el banquillo y preguntarme a mí mismo si no habrá que cambiar y enderezar algo que está torcido en mi personalidad. Siempre hay, Jesús, alguna pieza que se afloja. Por ello, tendré que analizar si soy consecuente con mis principios como ciudadano y como hijo de Dios. Si soy católico, ¿cómo va mi relación con mi comunidad eclesial? ¿Soy o no soy? Como ves, Jesús, está en juego mi credibilidad. ¿Seré creíble en la medida en que mi actuar se ajuste a la verdad? ¿Sí o no? No vale aquello de soy creyente pero no practico. Eso en buena lógica no funciona. Que el Señor Jesús nos ayude a vivir en la verdad. Un seguidor de Jesús cuando afirma algo tiene la fuerza de su afirmación, la fuerza de decir la verdad. No hay que invocar al cielo, a la tierra, a Jerusalén ni a otra posible realidad. Porque a nosotros nos basta decir sí o no. Lo que pase de ahí viene del maligno. Porque ningún seguidor de Jesús puede mentir. Que la pasión de Cristo esté siempre grabada en nuestros corazones.